verso 22 al 33. Mateos capítulo 14, verso 22 al 33. Si han encontrado, damos lectura. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. Dice así, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por tus misericordias. Señor, te damos gracias por tu gran favor hacia nosotros. Señor, nosotros te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, pero te pedimos tu bendición sobre tu palabra, Señor. Te pedimos que tú puedas venir, Señor, en medio de nosotros y tomar cada palabra que hemos leído, Señor, y darnos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad en la que hemos venido, Señor. Seguramente cada uno ha venido con una necesidad diferente a la otra, Señor. Cada uno ha venido con sus propias expectaciones también, Señor. Pero te pedimos que tú puedas hacernos a todos de tu pan, Señor, de tu alimento espiritual. Y, Señor, y te pedimos, Padre, también, Señor, que tomes dominio y control de nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones, para poder recibir tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar asiento. Estaba meditando un poco sobre estas cosas, ¿no? Porque a veces, ¿no? Hay pensamientos, ¿no? Que a veces uno adquiere influencias de otros predicadores, de otros hermanos, de otros, ¿no? Comentarios, ¿no? Que están muy buenos, ¿verdad? Muy buenos. Y hay muchas verdades, hablan muchas verdades, ¿no? Pero a la vez uno observa cosas que le faltan, ¿no? Y no es que
que le falta, sino que ya no le es revelado. Si no le es revelado, uno no puede forzar la cosa, no puede comentar o hablar de ciertas cosas en las que ellos no la ven y al no verla no estarán de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Porque hemos pasado por muchas cosas. Hemos venido a la iglesia pentecostal, hemos venido al mensaje, hemos sido muy fervorosos, hemos sido muy fríos, hemos pasado por muchas, ¿no? ¿No? Estuvimos en tiempos diversos en nuestras vidas, ¿no? Como tabernáculo, en la vida natural, ¿no? Y hemos adquirido un aprendizaje, como todo el mundo, ¿verdad? Un aprendizaje. Dios nos enseña, ¿no? Cuando nosotros empezamos a andar, a transitar los caminos de Dios y a través de nuestros errores, ¿no? Aprendemos también, ¿no? Y aprendemos a través de la guianza del Espíritu Santo, a través de la Escritura, el mensaje, lo que sucede, ¿no? Lo que Dios empieza a mostrar, ¿no? Sabemos de que Dios, como dice el profeta, Dios no da una nueva revelación, sino que Él da más información de la misma revelación que ha dado. Solamente que los hombres, ¿no? Cada cual interpreta a su parecer, ¿no? Ahora, son hermanos que están en pecado, no están en pecado, pero interpretan conforme a su propio entendimiento, ¿verdad? Cuando Dios es su propio intérprete, ¿no? Cuando Dios interpreta su palabra, milagros y maravillas suceden, ¿no? Cuando Dios interpreta su palabra, los enfermos se sanan. Cuando Dios interpreta su palabra, ¿no? Algo sobrenatural tiene que suceder. Porque sucede, porque Dios está en medio, porque Dios está en medio de la cosa. Entonces algo tiene que suceder. Cuando Moisés se encontró con el ángel en la zarza, algo sucedió, ¿verdad? Algo sucedió en Moisés. Cuando Moisés se subió al monte a hablar con Dios, algo sucedió con Moisés. Y cada vez que Moisés subía y bajaba, su rostro resplandecía y se tenía que poner un velo porque resplandecía. Algo sucedía en Moisés. Cuando los caminantes en hacia Emaús, se encontraron con Jesús y sus ojos estaban velados de quién era Él. Y Él empezó a conversar con ellos, ¿no? Y ellos le contaban la tristeza de que habían crucificado a Jesús Nazareno. Y Él empezó a abrir las Escrituras. Y cuando Él se reveló a puertas cerradas, puertas adentro, se reveló a ellos dijeron, no ardía en nuestros corazones, no ardía en nuestros corazones. Cuando Él nos abría las Escrituras, o sea, algo sucedía. Cuando Dios interviene, algo sobrenatural sucede en la vida de los creyentes, en aquellos que están creyendo. Ahora, los que no creen no pueden percibir nada porque no están creyendo, no están buscando, no están esperando, ¿verdad? Pero el creyente está esperando a Dios, está buscando de Dios, está expectante a Dios. Pero cuando nosotros tomamos una rutina religiosa, ¿no? Ahora venimos de vuelta al culto, a ver qué pasa, por ahí Dios hace algo. Pero entonces no estoy expectante. Expectante es que yo sé que Dios va a hacer algo. Y Dios tiene que hacer algo. Porque tengo una necesidad de que Dios haga algo. Entonces observaba todo esto y veía, ¿no? Y luego yo ponía la contracara de la cosa, ¿no? La contracara es, bueno, ¿qué es lo que a mí me falta? ¿No? Lo que yo puedo ver en ellos, lo que les falta, y ahora, ¿puedo yo ver en mí lo que a mí me falta? Entonces, tengo que empezar a analizarme, ¿no? A través de la Escritura, a través del mensaje, y me doy cuenta que yo soy igual o peor que el otro. Igual o peor.
Entonces Dios tiene que ayudarme a mí también, como Dios tiene que ayudarlo al otro. Y así como Dios tiene que ayudarlo a aquel, Dios me tiene que ayudar a mí. ¿Por qué? Porque la ley del cristiano es una constante lucha, batalla, es una constante guerrear, ¿no? Porque es un constante guerrear. El ser humano de por sí solo ya es un luchador, ¿no? El ser humano de por sí solo es un luchador, ¿no? Los padres se tienen que levantar temprano para trabajar, las madres se levantan temprano para hacer la casa, lavar la ropa, alistar a los chicos para el colegio. Los chicos los niños se tienen que levantar, ¿verdad? Para alistarse, para ir al colegio, para aprender. Y así todo el mundo. Una constante lucha. Y a veces uno no quiere trabajar, pero tiene que trabajar. ¿Verdad? No tiene ganas de lavar los platos, pero tiene que hacerlo. No quiere ir al colegio, no tiene ganas, no quiere, pero tiene que hacerlo. Es una constante lucha contra uno mismo, aún en lo natural. La lucha es contra uno mismo. Imagínense cuando venimos a la esfera espiritual y nos damos cuenta que nuestra naturaleza humana está mezclada con la raza serpentina, ¿verdad? Y que este cuerpo de muerte, ¿no?, está en nosotros, ¿verdad? Y que siempre tira para el lado de Satanás, para el lado del pecado, para el lado de aquello, lo otro, de lo malo, ¿verdad? Pero esto malo tiene que ser vencido por lo bueno, por el hombre interior. Entonces yo meditaba en esta escritura, ¿no? Jesucristo le dijo a los discípulos que vayan primero, luego de que él, ¿no?, creo que 2 panes y 3 peces, alimentó a 5.000. 2 panes y 3 peces, ¿no? Con un pedacito de pan, un pececito, ¿no? Dios es tan grande, ¿no?, que él no necesita ningún horno, dice el profeta. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, Dios lo dijo y se empezó a multiplicar, ¿no? Pan cocido, ¿no? Pescado cocinado para alimentar a 5.000, ¿no? Y la Biblia nos enseña de que luego lo que los discípulos recogen, fueron varias canastas de alimento, de pan y de peces, ¿no? Entonces vemos de que donde está Jesús, algo sobrenatural sucede, ¿no? Donde está Jesús, cosas sobrenaturales suceden. Y la Biblia dice, donde estén congregados, 2 o 3, dice que Él estaría en medio de aquellos que se congregan en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros aquí somos más de 3, somos más de 2 o 3, somos más de 4, somos más de 5, somos más de 6. ¿Verdad? Y nos congregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le adoramos porque creemos que Él es nuestro Señor. ¿Y por qué nos congregamos? Porque Él ha hecho algo en nosotros que jamás nadie hubiera hecho por nosotros, que fue morir por nosotros, para darnos vida. Entonces, al venir a las Escrituras y ver este pasaje tan conocido y leído, ¿no?, y predicado, aún el profeta predicó, yo soy, y también el mensaje no temáis, yo soy y no temáis, del 61. Y el profeta habla muchas cosas, pero lo que me atrapó a mí en esto, ¿no?, me hizo pensar, ¿no? Bueno, el profeta toma solamente un versículo, cuando Jesús dice, creo que es el 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, el 27, tened ánimo, yo soy, no temáis.
¿no? Me atrajo esto. Me atrajo porque la misma escritura empieza a desenvolverse, a desenrollarse. Y nos muestra una barca. La barca es tipifica la iglesia y también nos habla de la vida personal de la persona, ¿no? Mi vida propia, mi barca. O la barca, la iglesia, ¿no? Ahora pero somos parte también de una iglesia. Somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, lo que nos pasa como iglesia también nos pasa en lo personal. Y la Biblia dice de que la barca estaba en medio del mar, ¿no? Y era azotado por vientos, ¿no? Era azotada por vientos. Cuando el profeta nos habla, ¿no? Cuando empieza a abrir los sellos y empieza a hablar de juicios, y empieza a hablar de las guerras, las trompetas significan guerra, vientos de guerra, dice el profeta, ¿no? Y nos encontramos montados nuevamente en una nueva escena, ¿no? Un país invadiendo otro país para llevarse el mandatario del otro país, ¿no? Y donde del otro lado empiezan a amenazar, ¿no? Que quieren invadir otro lado, y otro que dice de que si siguen haciendo lo mismo, porque tienen ahora misiles intercontinentales que en 10 minutos destruirían Estados Unidos o destruirían otra parte del mundo. Aunque ya el planeta está en guerra, ¿no? Pero aún se empieza a reavivar las amenazas, los vientos de guerra, las amenazas, ¿no? O sea, nosotros podríamos verlo de aquí a otro continente, ¿verdad? Lo más cerca que tuvimos nosotros fue la guerra de Malvinas, y luego guerrillas, guerras aquí entre nosotros, ¿verdad? Y siempre vimos la Primera, Segunda Guerra Mundial, la guerra de Kosovo, África, Libia, ¿no? Pero vemos como potencias, ¿no? En el Cono Sur, potencias que una de ellas es Brasil, ¿no? Que según otros comentaristas dicen, ¿no? De que Brasil está dispuesto, ¿no? A unirse a cualquier nación, ¿no? Y ya son vientos de guerra, que quizás sean mentiras, pero ya están sembrando, ¿no? Vientos de guerra, juicios, ¿no? Y si lo natural tipifica lo espiritual, juicios, ¿no? Sabemos que es juicio en lo natural, juicio de Dios en las naciones, allá, ¿no? Ucrania, ¿no? África, ¿no? Allá en Medio Oriente, ¿no? Juicio, guerras, juicios. ¿Y nosotros qué? Cuando empezamos a analizar, la puesta en escena mundial, ¿no? Y que cada vez estas cosas nos tocan más de cerca, cada vez las estamos viendo más de cerca, ¿verdad? Cada vez las vemos más de cerca. Y cada vez vemos las cosas, ¿no? Que van tomando su color más de cerca. ¿Verdad? Como ayer que hubo señales en los cielos. Anoche creo que fue, que hubo señales en los cielos. ¿No? Que la luna, lluvia de estrellas, que sería un sol meteoro, lluvia de estrellas, señales en los cielos. Y la Biblia, y esto a nosotros nos tiene que alertar. Nos tiene que alertar. Esto nos tiene que poner en desesperación.
sabiendo que cada vez, si sabemos que nuestro Señor está a la puerta, y cada vez que vemos estas cosas, vemos que esta realidad cada vez está más cerca de nosotros, ¿verdad? Y los vientos golpean nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos luchando, estamos peleando contra demonios, contra nosotros mismos. Y luego vemos el mundo, el planeta, la región, también envuelta en guerras. O sea, porque la verdad es que no hay mucha información de lo real. Porque lo real es que murieron como más de 100 personas en el asunto que se llevaron a este presidente de su propia nación. Niños murieron. Familias que no tenían nada que ver. ¿Por qué? Porque cayeron misiles y explotaron. ¿No? Y nosotros estamos en el mero fin de los tiempos. Estamos en el mero fin de los tiempos. En la barca, en la iglesia, en la vida personal. Golpeados por los vientos. Enfermedades, luchas, problemas, vientos. ¿Verdad? Y cuando parece que va a suceder algo sobrenatural, le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla que los discípulos del Señor no gritaron de miedo. Ellos gritaron de miedo cuando vieron al Señor venir. Y ya la barca estaba, verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Y dieron voces de miedo. ¿No? Ellos venían de ver cómo se había multiplicado el pan y los peces. Ellos venían de ver de que cómo Jesucristo pasaba y sonaba. Pero también podemos ver por las Escrituras que se turbaron cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas del mar. Y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes? Los creyentes. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Tremendo, ¿verdad?
Gracias, Señor. Vamos a leer otra escritura. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Apocalipsis capítulo 2. Gracias, Señor. Apocalipsis capítulo 2, el verso 17 al 19 dice así. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que veas, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces Jesús, ¿a quién le habla? ¿A quién se acerca? A los cristianos, a los creyentes. ¿Dónde estaba Jesús? Fuera de la barca. ¿A quiénes habla Jesús aquí? A los creyentes, la iglesia de la Odisea. ¿Dónde estaba Jesús? Fuera de la iglesia. Fuera de la barca. Verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde estaba Jesús? Fuera de la barca, fuera de la iglesia. Y entonces al observar esto, ¿no? De que allá atrás pudimos haber estado con Jesús y haber visto milagros y haber visto a Jesús multiplicando el pan y los peces. Pero venimos aquí a la barca, empezamos a navegar, pero Jesús no está en la barca. Y vemos que en Apocalipsis hay algo semejante. La iglesia, la barca, Jesús llamando de afuera, ¿no? Y vemos que en la barca de Mateo 14, Jesús estaba afuera y estaba yéndose hacia la barca. Ah, pero hermano, que nos trata de denominales. No. Porque no es el punto. El punto es, ¿puedo llegar a ser frío y formal? Sí. ¿Estoy en la barca, en la iglesia? Sí. ¿Está Jesús conmigo? Ahí está el problema. Ahí está el asunto. ¿Está Jesús con nosotros? Pero lo bueno que la Escritura dice que Jesús y Pedro subieron a la barca. Subieron a la barca. Aunque el Señor le reclamó, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y por qué dudó Pedro? Porque empezó a mirar los vientos, la tormenta.
las olas. Porque si hay mar y hay viento, hay olas. ¿No? Y el barquito va para acá y el barquito va para allá, a tal punto perpendicular que parece que se va a dar vuelta. Y la barca se sacude, y la iglesia se sacude. Dios nos ayude, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? No sé si capta lo que estoy tratando de decir. Dios tenga misericordia y nos ayude a nosotros. Y podremos clamar hoy, Señor, ven a nosotros. Y si me haces andar por el agua, no quiero mirar los problemas para hundirme luego. ¿Por qué? Porque camino un trecho y me hundo. ¿Qué le pasó a Pedro? Bajó, empezó a caminar como Jesús, pero no le duró mucho. Seguida se hundió, dijo, Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano, asió de él, lo agarró, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién le dijo por qué dudaste? Al creyente que estaba creyendo. Porque si no hubiese creído, no hubiese caminado sobre las aguas. Pero él primero, ¿qué hizo? Creyó. Segundo, ¿qué hizo? Empezó a mirar el problema. Pero nuestro objetivo no son los problemas. El objetivo de todo cristiano es llegar a Cristo. ¿Verdad? Ahora Dios nos ayuda a nosotros. Porque esto es meditar, ¿no? Y esto es meditar y ver y realizar de que Dios está deseoso de estar en medio, Dios está deseoso de habitar en el creyente, Dios está deseoso de hacer las obras mayores, Dios quiere obrar a través de sus hijos. Pero estamos nosotros en esa condición para que Él pueda obrar en medio de nosotros. A través mío estoy yo en la condición para que Dios obre atrás mí, tras de lo que soy yo. Y no ser yo. Porque Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. Así dijo Jesús, no soy yo el que hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. Y entonces, cuando hay algo bueno en un creyente, no es el creyente, es el Padre que está morando en el creyente. Dios nos ayude. Mira qué dice el profeta. Hablando de todo esto, tan tremendo, ¿no? Dice así. El mensaje, hace dos, tres mensajes, la edad de la iglesia de Filadelfia, el profeta, dice así. He puesto la puerta abierta. Yo tengo la llave, soy el único que la puede abrir, soy el único que la puede revelar. Yo tengo las llaves, ¿correcto? Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajera. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ningún hombre puede ser salvo excepto por medio de Jesucristo, no por medio de alguna iglesia, alguna organización, algún obispo, papa, solo por medio de Jesucristo.
Él tiene la llave, Él es el único que puede. ¿Las llaves de qué? David. Las llaves de David, el futuro milenio venidero, donde Él se sentará en el trono de David. Yo tengo las llaves de David, yo abriré esta puerta y nadie la puede cerrar. Y nadie puede abrir excepto yo. Nadie puede cerrarla. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede alguien saber que Él es el Cristo hasta que Él mismo se revele a Él? ¿Ven? Él mismo se revela. Él tiene la llave, Él puede abrirla o dejarla en paz. ¿Ven? Yo tengo la llave de la puerta, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el primero y el último. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo, yo soy. No yo fui o yo seré. Yo soy el que soy. Lo dijo todo. Yo soy, no yo fui o yo seré. Yo soy, que significa presencia viviente por la eternidad. ¿Ven? Yo soy. Siempre fui, siempre seré. Yo soy ahora como siempre. Lo fui y siempre lo seré. ¿Ven? Él simplemente es yo soy. Ahora Jesús, antes de partir, estoy citando las Escrituras, antes de que empiece mi mensaje de Jesús, antes de que partiera de la tierra, Él dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más. Ahora, el mundo, ahí está la palabra cosmos, lo cual significa el orden del mundo. ¿Ven? El mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis. Esa es la iglesia. Porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, todos sabemos que la Escritura dice eso. Ahora, entonces, eso hace a Jesús el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, fíjense en las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y mayores. Yo sé que la versión King James dice mayores, pero si ustedes toman el diaglot enfático, ninguno pudiera hacer mayores, dice. Él resucitó a los muertos, detuvo la naturaleza, son más, porque en aquel entonces Dios estaba en un solo hombre. Jesucristo, la plenitud de la deidad corporalmente habitó en él. La Escritura dice en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Él fue llamado Emmanuel. Él estaba únicamente en un solo hombre, pero Él, cuando Él, ese solo hombre, siendo el Hijo de Dios, dio su vida para santificar a su iglesia, para que Él pudiera regresar en la forma del Espíritu Santo y estar en su iglesia universalmente. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, las mismas clases, más que estas haréis, porque yo voy al Padre para que Él pudiera regresar en la forma de Espíritu Santo y estar en su iglesia universal. Mi confesión esta noche es que Jesucristo está vivo y no muerto. Él vive en su iglesia. Sin embargo, muchos de nuestros credos lo han forzado a estar afuera, como la Biblia. Vemos que en la edad de la iglesia de la Odisea, la última edad de la iglesia, la cual es la edad pentecostal, en la cual ahora estamos, que Jesús estaba parado afuera de su iglesia, tocando la puerta, tratando de volver a entrar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, tratando, sí, alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Ahora, sobre esto, sobre esta confesión, si podemos ver esta noche en este edificio que Jesús todavía está vivo y podemos probar más allá de una sombra de duda que es Jesucristo, el Hijo de Dios en la forma del Espíritu, está aquí mismo en este edificio. Entonces, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él actuará de la misma manera que actuó ayer, hoy y por los siglos. Su compasión, su amor serán lo mismo. Entonces Dios siempre es el mismo. Entonces Dios no cambia, ¿verdad? Dios
levantó a Pedro, cuando Pedro se hundió, lo levantó de las aguas y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿No? Lo reprendió. ¿Por qué dudaste? Lo reprendió. Yo castigo y reprendo a todos aquellos que amo. ¿No? Dios reprende y castiga a todo aquel que ama. Y si somos amados de Dios, Dios nos reprende y castiga. ¿Por qué nos reprende y castiga? Porque no hacemos como Él dice que tenemos que hacer las cosas. ¿Verdad? Ahora Dios nos ayuda a nosotros a poder tener una fe verdadera, una revelación verdadera. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, cuando obtenga la revelación verdadera de lo que es y lo que representa aquí en la tierra, será un ejército invencible. ¿Verdad? Un ejército invencible. Ahora vamos a la escritura cuando Jonatán y su paje de armas dijo, Dios puede, podemos ir y Dios puede salvar con muchos o con pocos. Era un ejército de 2 hombres. ¿No? Un ejército de 2 hombres. Cuando ese ejército de 2 hombres, ¿no? Porque Jonatán dijo, Dios puede salvar con muchos o con pocos. ¿No? Pero había una revelación en él que nadie se la dijo. Dios se lo reveló. Y cuando sucedió eso, un ángel del Señor descendió en el campamento de los filisteos y se mataron entre ellos y hubo 180.000 muertos. ¿Verdad? Con un ejército de 2 hombres. Un ejército invencible de 2 hombres que habían creído de que Dios podía hacer algo por ellos, con muchos o con pocos. ¿Por qué? Porque Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque ellos tenían escrito en las tablas de la ley de que Dios iba delante de ellos y de que Dios pelearía sus batallas. Eso está escrito en la Biblia, de que Dios pelearía la batalla de sus hijos. Y si nosotros podemos depositar nuestra fe en su palabra, Él peleará nuestras batallas. Eso no quiere decir de que vamos a estar panza arriba, con los brazos detrás de la nuca, los pies cruzados. No, eso no quiere decir eso. ¿No? Esa es otra clase de revelación que no es de Dios. Tampoco es por hacer. Pero mi fe trae obras. La fe trae obras. Si no, mi fe está muerta. Sí, ese es Santiago, ¿no? Si mi fe no tiene obra, está muerta. ¿No? Como muchos dicen, sí, yo creo de que Dios existe, pero... Sí, yo creo en congregarse, pero nunca se congrega. En realidad no. Su fe no tiene obras. ¿No? Entonces Dios tiene que ayudarnos a nosotros a poder cada vez elevarnos un poquito más, ¿no? Espiritualmente hablando, elevarnos, ¿no? Porque el rapto comienza aquí. El rapto para nosotros ya comenzó.
¿no? Ya comenzó para nosotros el rapto. ¿Lo sabía usted? Para nosotros el rapto ya comenzó. Hace tiempo. Nos vamos despegando, estamos dejando aquello, estamos dejando lo otro. ¿Verdad? Dejamos aquello, dejamos lo otro, nos vamos preparando, pues nos estamos yendo. ¿No? Cuando la ordenanza de Dios a Moisés fue de que tenían que comer el cordero, las hierbas amargas, los panes sin levadura, ¿no? Y si lo comeréis así apresuradamente, con vuestro bordón en vuestras manos, calzado vuestros pies, o sea, porque se iban. Esa fue la primera parte de del éxodo que tuvo Israel. ¿Cuál fue? A puertas cerradas, comiendo el cordero pascual, comiendo las Pascuas, apresuradamente. ¿Por qué? Porque es un tipo de que nos vamos, ¿no? Entrando en desesperación porque es un tipo de que nos vamos. Y debemos entrar en desesperación porque nos vamos. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Porque nos vamos de aquí. Entonces el profeta llegó a decir, si hay uno aquí que se va, ese soy yo. ¿No? No sé usted, no puedo hablar, yo hablo por mí, dijo el profeta. Yo soy uno de aquellos que se va. Yo no puedo hablar por usted. Pero sí puedo animarlo a usted a que podamos buscar de Dios cada vez más intensamente. ¿Verdad? A servir a Dios cada vez más intensamente. No siendo flojos, ¿no? No venir sin ganas, sino con un deseo en el corazón, sabiendo que nos vamos. El deseo de encontrar a mi Señor. No es que vamos a venir a la iglesia y lo encontramos aquí. No. Pero es parte de venir. ¿Verdad? Es parte de venir. Es parte de alistarse. Cuando usted se alista para venir al culto, es un tipo de que usted se está alistando para irse con su Señor. Quizás por nuestra inercia nosotros no nos damos cuenta, pero es un tipo también. Me alisto, sí, me baño, plancho la ropa, se lava la ropa, todo, porque sabemos que tal día tenemos culto. Y uno se prepara, ¿no? Y uno tiene ese objetivo de tal día y culto. Yo me voy al culto. Porque el salmista David dijo, prefiero estar un día que 1000 fuera de ellos. ¿No? Y la Escritura nos habla que dice, yo me alegré con los que me decían, ahora que a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque va al servicio, porque es un tipo de un éxodo, de alguien que se va y que se va a encontrar con alguien. Por ejemplo, los incrédulos dicen, sí, los cristianos tienen un amigo invisible, imaginario. ¿No? Los aleluyas tienen un amigo imaginario. Lo que pasa es que a él no le ha sido revelado. Él no ha sido llamado. A nosotros se nos ha revelado y hemos sido llamados. ¿Verdad? Y podemos ver a Dios. Y nos sucedieron cosas en nuestra vida, pero pudimos ver a Dios. Y seguramente en este tiempo también veremos a Dios, porque es mi anhelo ver a Dios,
obrando en medio de su pueblo. O quizás a puerta cerrada, en la recámara secreta. Una vez fueron experiencia, ¿no? No estaba, ya hacía poco que venía acá al tabernáculo, no sé si tenía un año que venía aquí. Y en esos tiempos aquí estaban los cultos de oración los martes, ¿no? Y los viernes se hacía vigilias de oración, cuando estaba el hermano. Se hacía ayuno, ¿no? Y yo motivado, ¿no? Por el tiempo que se estaba viviendo aquí como iglesia, me estaba dedicando a orar un poco más que antes, ¿no? Y de repente me levanté, ¿no? No podía dormir, me levanté a orar y había orado bastante tiempo y no había podido entrar en la presencia de Dios. Me acosté y luego me levanté de vuelta y en la segunda vez ya fue diferente, ¿no? Fue algo que iluminó mi vida, empecé a saltaba de alegría, fue algo sobrenatural que me pasó, ¿no? Pero esto yo no se lo puedo contar al vecino, porque el vecino va a decir, este está loco, ¿no? Yo lo único que se lo puedo contar a un creyente que está loco como yo por Cristo. Porque sabe que estas cosas son verdaderas. ¿Por qué? Porque el creyente sabe que estas cosas son reales, porque también a él le suceden cosas, no las mismas, pero también le suceden cosas que me las puede contar a mí porque yo soy uno loco como él, que cree en Jesucristo, ¿no? Bendita locura, dijo Pablo, ¿no? Pero Dios nos ayuda, hermano. Dios nos ayuda a seguir avanzando, Dios nos ayuda a seguir, ¿no? Porque estamos en el tiempo del fin y ya no queda mucho tiempo, ¿no? Está todo muy bueno en el sentido de seguir avanzando, pero ¿hasta dónde avanzaremos si el tiempo es corto? ¿No? El tiempo es corto y ya no nos queda. Entonces lo más importante, yo por lo menos por mis hijas, ¿no? Que son las más chicas que tengo, que ellas puedan enamorarse de Cristo porque el tiempo es corto, ¿no? El tiempo es corto. Y podemos ver la escena montándose mundialmente, que no nos queda mucho. Entonces Dios tiene que ayudarnos a nosotros. Dios tiene que ayudarnos como iglesia, como creyente en la vida personal, en la vida individual, ¿no? Porque vientos, problemas siempre van a venir a golpear. Pero el tema es que Jesucristo pueda entrar en nuestra vida. ¿De qué está hablando? ¿Me está hablando a mí como creyente? Sí, porque yo necesito que Cristo venga a mi vida. Por más que tenga 30 años en el mensaje, necesito que Cristo venga a mi vida. Y cada vez más. Y cada vez más tome control de mi vida. Y cada vez más Él pueda ser el Señor de mi vida. ¿No? Porque el Señor dijo, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿por qué no me obedecéis? ¿No? Porque somos creyentes, hacemos lo que creemos nosotros.
Pero Dios nos ayude. Yo quiero que Él esté en mi vida, que Él venga a mi vida cada vez más. Quiero darle permiso a Dios, a mi Dios, a que tenga control de mi vida. Y pueda ayudarme. ¿Entiende? Porque los vientos que vienen a azotar nuestra barca. Cuando Jesús, la Biblia dice que cuando Jesús y Pedro volvieron a la barca, los vientos cesaron. Cuando Jesús vino, los vientos cesaron. Dios nos ayude a tener esa experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es esta. La realidad es esta, ¿no? Muchos dicen, no, si vos estás con Dios no te tiene que pasar nada. No, no, eso no es escritura. La Biblia no nos habla de eso, ¿no? Pablo fue coronado cuando le cortaron la cabeza, ¿no? Y cada discípulo del Señor fue coronado cuando fue muerto por la mano de los incrédulos por predicar o creer en el Evangelio, ¿no? Ahora, si otros sangraron, ¿por qué nosotros no? Si vamos a las Escrituras, las Escrituras nos hablan de que ellos estuvieron, no, todo el día bajo el sol del Medio Oriente para poder oír lo que la ley hablaba. Ahora no estamos bajo la ley, sino que Jesucristo cuando vino y murió por nosotros, el velo se rompió y podemos entrar y hablar cara a cara y tener contacto con nuestro Creador. Algo tremendo, algo que los judíos allá no pudieron tener. Entraba un sacerdote una vez por año con las campanitas para pedir perdón por él y por todo el pueblo. Y si dejaban sonar las campanitas lo tenían que hacer con la soga porque ese hombre había estado en error y en pecado. Y nadie podía entrar en esa situación y no morir. Es más, la Escritura dice, nadie vio a Dios jamás y que esté vivo. O sea, por eso Manoah cuando dijo, hemos visto a Dios, moriremos. Pero hoy no estamos bajo esa ley. Dios nos ayuda a nosotros. Dios nos ayude porque Dios nos ha dado a nosotros algo tremendo que es su palabra revelada y nos ha mostrado que el velo se ha roto y que podemos entrar en el lugar santísimo como un real sacerdocio y servir a nuestro Dios. Pero la barquita es golpeada por los vientos y somos como Pedro, vemos más el problema que tenemos que a Jesús. Nuestro objetivo es Jesús, no los vientos. Porque el tema es este, la verdad es esta. Si yo estoy enfermo, vamos a ponerle que tengo una enfermedad, ¿no? Y me muero, eso es algo igual. Porque mi fe está puesta en Cristo, ¿no? Porque yo sé que Él es mi Salvador. Ahora eso nadie me lo puede quitar. Ahora, si yo estoy enfermo y sano, y después me voy a morir de otra cosa, pero yo soy salvo. Si no es por otra cosa, va a ser por vejez. Porque la vida del hombre está marcada. Son 70 años y 80 de lo más fuerte. O sea que nacemos, vivimos y morimos. Pero si yo nazco, es gracias a Dios. Y si vivo, gracias. Y si muero, gracias. Porque Pablo dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De todas maneras, del Señor somos. ¿Entiendes? Del Señor somos de Él. Él nos ha comprado a precio de sangre. Él es nuestro Señor.
Y a veces queremos irnos más arriba y allá, no, pero allá hay una cita que hay que... No, espere, tranquilo. No, pero aquello es el maná escondido que todavía no me... No, espere. Porque está dejando de descreer todo lo demás. Deje que Dios revele, no busque nuevas revelaciones. Deje que Dios se revele. Como hemos leído el profeta que dice, cuando Él mismo se revela al creyente. Él mismo se revela. ¿No? Y cuando Él se empieza a revelar, cosas sobrenaturales suceden. Porque Él está en el medio. Ahora, si Él, como decíamos hoy, la Escritura nos dice que Jesús dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, Él estaría en medio. ¿No? Ahora, somos más de 3, somos más de 2, somos más de 4, somos más de 5, somos más de 6, ¿entiendes? Y si nos congregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él está en medio. Y si Él está en medio de nosotros, porque Él cuando subió la barca, los vientos cesaron. Entonces, si Él está en medio de nosotros, ¿no? En medio de nuestra barca, los vientos tienen que cesar. ¿Entiende? Ahora, esto no quiere decir, bueno, mañana y no pasó nada, y mañana no pasa, ¿y qué predicó? No. Tome y atesore. Aprendamos. Porque a veces salimos de acá como caballos con orejeras y no, pero dijo esto y tiene que... Espere. Mire lo que la Escritura nos enseña, de que el ángel venía a María y María, la Escritura dice, y María guardaba todas esas cosas en su corazón. No se fue ni acá ni para allá. Ella quedó tranquila y las cosas sucedieron como el ángel le dijo. En el tiempo de Dios. El ángel vino a Abraham y le dijo, Sara, y las cosas sucedieron en el tiempo de Dios. Pasaron 25 años, pero las cosas sucedieron en el tiempo de Dios. Dios lo dijo, Dios lo hará. Entonces, tenemos que estar tranquilos de que Él cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Yo quizás no pueda cumplir mi palabra. Capaz que diga que vengo a este horario y no puedo venir, vengo más tarde o vengo más temprano. O hice otra cosa y no les encontramos. Pero Dios no es así. Dios cumple su palabra. ¿Entiende? Dios nos ayude, hermano. Porque estamos en el tiempo del fin y todo se está desbordando, ¿no? Demoníacamente se desborda. Pero Dios nos ayuda a nosotros a mantenernos en el centro de su palabra, siendo guiados por Él, por su Espíritu Santo. Nada más. Para poder llegar a un buen puerto. Hasta aquí quiero compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición lo que hemos compartido.